Escuchas Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero en el que cada obra artística nos deja pistas y matices para aprender sobre medicina veterinaria y ciencia animal. Durante siglos, los animales no fueron únicamente compañeros del ser humano, fueron fuerza de trabajo, de transporte, protección, alimento y de supervivencia. Formaban parte de la economía, de la organización social y de la vida cotidiana de una manera mucho más directa que hoy. Y quizás por eso muchos cuentos tradicionales europeos están llenos de animales. No aparecen solo como personajes fantásticos, aparecen porque convivían con las personas cada día, en establos, en caminos, en molinos, en granjas, en mercados, en cocinas. Y entre todos esos relatos hay uno especialmente interesante para observar esa relación entre humanos y animales, los músicos de Bremen. Un cuento popular, recopilado en el siglo XIX por Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, conocidos universalmente como los hermanos Grimm. Pero los Grimm no inventaron la mayoría de estas historias. Ese es un matiz importante. Ellos actuaron casi como etnógrafos de la tradición oral europea. Recorrieron territorios germanos recopilando relatos populares que habían pasado de generación en generación mucho antes de ser escritos. Historias transmitidas alrededor del fuego, en tabernas, en casas rurales y en caminos comerciales. En 1812 publicaron la primera edición de Cuentos de la infancia y del hogar, una recopilación que terminaría convirtiéndose en una de las obras más influyentes de la literatura europea. Y aunque hoy solemos asociar estos cuentos a la infancia, muchos de ellos conservan elementos mucho más duros y realistas de lo que imaginamos, porque hablaban del hambre, del trabajo, de la pobreza, del miedo y también de la supervivencia. Los músicos de Bremen no es una excepción. La historia comienza con un burro viejo que ha pasado años transportando sacos hacia un molino. Cuando deja de ser útil, su dueño decide deshacerse de él. Durante el camino encuentra un perro de caza envejecido, a un gato que ya no puede cazar ratones y a un gallo destinado a acabar en la olla. Todos comparten el mismo destino, haber dejado de servir. Y ahí aparece algo fascinante, porque los 4 animales elegidos por el cuento no son casuales. El burro, el perro, el gato y el gallo. Cada uno representaba una función esencial dentro del mundo rural europeo. El burro era fuerza y resistencia. El perro protegía y ayudaba en la caza. El gato controlaba las plagas que amenazaban el grano almacenado. Y el gallo organizaba el tiempo cotidiano antes de la industrialización y los relojes modernos. Es decir, el cuento está construido con animales profundamente ligados a la vida humana. Y eso hace que, detrás de la apariencia fantástica del relato, exista un reflejo bastante preciso de cómo las sociedades europeas convivieron durante siglos con los animales domésticos, ya que antes de convertirse en mascotas, símbolos o personajes de ficción, fueron trabajadores silenciosos de la vida cotidiana. Y precisamente ahí es donde este cuento se vuelve especialmente interesante desde una mirada veterinaria, porque entender cómo vivían estos animales también permite entender cómo empezamos a cuidarlos. El primer animal que aparece en el cuento es el burro, y no es casualidad que sea él quien inicia la historia. Durante siglos, el burro fue uno de los animales de trabajo más importantes del mundo rural europeo, mucho antes de la mecanización agrícola. Antes del motor y antes del transporte moderno, la economía dependía literalmente de la capacidad física de animales como él. Transportaba harina hacia los molinos, movía mercancías entre pueblos, llevaba herramientas, agua, alimento y personas. Recorría caminos estrechos donde otros animales más grandes no podían avanzar con facilidad. Y lo hacía con una característica que convirtió al burro en un animal esencial: la resistencia. No era el más rápido ni el más fuerte, pero sí uno de los más resistentes y adaptables. Podía trabajar largas jornadas con pocos recursos, soportar terrenos difíciles
y mantener una enorme capacidad de carga en condiciones muy duras. Por eso aparece constantemente en la historia de las sociedades rurales, en comercio, en agricultura, en minería, en transporte, incluso en campañas militares. Y sin embargo, precisamente porque era un animal asociado al trabajo físico, el desgaste llegaba pronto. El cuento comienza diciendo que el burro llevaba largos años transportando sacos al molino. Y esa pequeña frase encierra mucho más de lo que parece, porque detrás de ella podemos imaginar algo muy real: articulaciones castigadas, cascos desgastados, dolor muscular, fatiga crónica, sobrecarga física acumulada durante años. Hoy sabemos que muchos equipos de trabajo desarrollaban problemas locomotores derivados del esfuerzo continuo: cojeras, lesiones tendinosas, desgaste articular, heridas por arneses, malnutrición o problemas derivados de carga excesiva. Pero durante gran parte de la historia, esos problemas no se entendían desde una medicina científica moderna. Se abordaban desde la experiencia práctica. Y ahí empieza a aparecer algo importante para este podcast y que ya hemos dejado entrever con anterioridad: la observación animal. Mucho antes de existir hospitales veterinarios, pruebas diagnósticas o técnicas de imagen, quienes trabajaban con animales aprendían a interpretar señales: cómo caminaba un burro, cómo apoyaba una extremidad, cómo respiraba, si bajaba la cabeza, si dejaba de comer, si reducía el paso. Observar era sobrevivir, porque un animal enfermo no solo suponía un problema afectivo, podía comprometer la economía completa de una familia. Y eso hizo que el conocimiento empírico sobre animales creciera durante siglos, incluso antes del nacimiento formal de la veterinaria moderna. El cuento, naturalmente, no entra en esos detalles, pero sí refleja algo muy reconocible: el momento en que el animal deja de producir al mismo nivel. Y cuando eso ocurre, cambia la mirada humana sobre él. El burro no escapa porque haya sido maltratado brutalmente, escapa porque ha envejecido. Y ese matiz es importante, porque durante gran parte de la historia los animales eran valorados principalmente por su función, por lo que podían hacer, por la fuerza que podían aportar, por el trabajo que podían sostener. Eso no significa necesariamente ausencia de vínculo emocional. Muchos campesinos desarrollaban relaciones profundas con sus animales, dependían de ellos cada día y convivían constantemente con ellos. Pero la realidad económica era dura. Mantener un animal que ya no podía trabajar suponía un coste difícil de asumir para muchas familias rurales. Y ahí el cuento introduce una idea muy humana: el miedo a dejar de ser útil. Curiosamente, los hermanos Grimm utilizan animales para hablar también de las personas, porque detrás del burro viejo hay algo universal: el desgaste, la pérdida de capacidades y la incertidumbre sobre qué ocurre cuando alguien ya no puede desempeñar el papel que había tenido durante toda su vida. Pero el cuento no se queda en la tragedia. El burro toma una decisión: seguir caminando, y ese gesto cambia completamente la historia. Después del burro, el siguiente animal que aparece en el camino es el perro. El cuento lo describe jadeando, agotado, incapaz ya de seguir cazando como antes. Y una vez más, la razón por la que su dueño quiere deshacerse de él no es la maldad caricaturesca que solemos asociar a los cuentos infantiles. Es algo más incómodo, más real. El perro ha envejecido, ha dejado de rendir, y eso nos obliga a recordar algo muy importante. Durante gran parte de la historia humana, el perro fue ante todo un animal de trabajo. Hoy solemos pensar en él como animal de compañía, como miembro de la familia, como presencia emocional dentro del hogar, pero esa visión es relativamente reciente si la observamos desde una perspectiva histórica amplia. Durante miles de años, los perros fueron seleccionados por funciones muy concretas: cazar, vigilar, pastorear, rastrear, proteger propiedades, defender ganado, acompañar desplazamientos humanos.
La relación emocional existía, por supuesto, probablemente desde el inicio de la domesticación, pero la convivencia entre humanos y perros estaba profundamente ligada a la utilidad práctica. Y precisamente por eso el envejecimiento suponía un problema complejo. Un perro de caza que pierde velocidad, un perro pastor con dolor articular, un guardián que pierde audición o visión, todo eso afectaba directamente a su función dentro de la comunidad. El perro del cuento representa muy bien esa transición. Ya no puede hacer aquello para lo que fue valorado durante años y de pronto se convierte en una carga. Sin embargo, hay algo muy interesante en cómo ha evolucionado nuestra relación con los perros desde entonces, porque probablemente ningún animal refleja mejor que el perro el cambio cultural en la mirada humana hacia los animales. Hoy hablamos de medicina geriátrica, manejo del dolor crónico, rehabilitación, nutrición adaptada, oncología veterinaria, cuidados paliativos, bienestar emocional, conceptos que hace siglo eran prácticamente impensables. Y eso no ocurre solo porque la medicina haya avanzado, ocurre porque también ha cambiado la forma en que entendemos el vínculo humano-animal. El perro pasó de ser únicamente un colaborador funcional a convertirse también en compañero afectivo. Y ese cambio cultural transformó profundamente la medicina veterinaria moderna, porque cuanto más fuerte es el vínculo emocional, más importancia adquiere la calidad de vida del animal. De hecho, muchas de las conversaciones más difíciles dentro de la clínica veterinaria actual aparecen precisamente aquí, en el envejecimiento. Cómo manejar el dolor, cómo intervenir, cómo equilibrar bienestar y tratamiento, cómo acompañar al tutor, cómo tomar decisiones complejas sin reducir al animal únicamente a su enfermedad. Y aunque este cuento pertenece a otro tiempo, todavía deja entrever algo reconocible, el miedo humano a perder capacidades. Porque el perro no habla solo del perro, habla también de la fragilidad, del paso del tiempo, de la sensación de quedar atrás cuando ya no puedes hacer algo para lo que eras valioso. Sin embargo, igual que ocurría con el burro, el relato no se detiene ahí. El perro encuentra algo fundamental, un grupo, y eso cambia completamente el tono de la historia, porque los animales del cuento dejan de avanzar como individuos descartados y empiezan a convertirse en compañeros de camino. Cuando el burro y el perro continúan su camino, encuentran a otros dos animales, un gato envejecido y un gallo destinado a acabar en la olla. Y aunque suelen ocupar menos espacio dentro del imaginario heroico rural que el caballo o el perro pastor, ambos animales desempeñaron funciones fundamentales durante siglos dentro de la vida doméstica y agrícola, porque la convivencia humana con animales no se construyó únicamente alrededor del trabajo visible, también lo hizo alrededor de pequeños equilibrios cotidianos. El gato, por ejemplo, fue durante mucho tiempo un auténtico controlador biológico de plagas. En una sociedad donde almacenar cereal era una cuestión de supervivencia, los roedores representaban una amenaza constante. Consumían reservas de alimento, contaminaban almacenes y favorecían la transmisión de enfermedades. Por eso, la presencia de gatos en casas, graneros, molinos y barcos tenía un enorme valor práctico. No eran simplemente animales de compañía, eran parte silenciosa del sistema de protección alimentaria. Y resulta interesante cómo el cuento refleja precisamente el momento en que el gato deja de cumplir esa función. Sus dientes ya no cortan igual, ya no persigue ratones, prefiere descansar junto al fuego. De nuevo aparece el mismo patrón, la vejez entendida como pérdida de utilidad. Pero también aparece algo muy reconocible para cualquiera que haya convivido con animales, el cambio de comportamiento asociado a la edad. Menor actividad, más descanso, reducción de capacidades físicas. Hoy entendemos muchos de esos cambios desde la medicina veterinaria geriátrica. Sabemos que detrás pueden existir procesos articulares, dolor crónico, pérdida sensorial o enfermedades metabólicas.
pero durante siglos esos signos simplemente se interpretaban como hacerse viejo. Y precisamente por eso la observación cotidiana volvía a ser esencial. Observar cuánto dormía el animal, si seguía comiendo, si se movía menos, si evitaba ciertas actividades. Mucho antes de existir diagnósticos complejos, la convivencia diaria ya proporcionaba información valiosa sobre la salud animal. Y junto al gato aparece el gallo, probablemente uno de los animales más simbólicos del mundo rural europeo. Antes de los relojes mecánicos accesibles y antes de la organización industrial del tiempo, el gallo marcaba ritmos cotidianos. El amanecer, el inicio de la jornada, la actividad agrícola, los ciclos de luz y oscuridad, pero además, las aves de corral constituían una fuente esencial de alimento para millones de familias. Huevos, carne, intercambio económico, subsistencia doméstica. Es decir, el gallo del cuento también representa un animal profundamente integrado en la economía familiar. Y hay algo interesante en cómo el relato construye la personalidad de cada uno de ellos. El perro representa la lealtad, el burro la resistencia, el gato la autonomía y el gallo la alerta. Son características que no aparecen solo por azar narrativo, reflejan siglos de convivencia humana observando comportamientos animales y atribuyéndoles significados culturales. De hecho, muchos cuentos populares funcionan precisamente así, utilizando animales conocidos por todos para representar rasgos humanos reconocibles. Y eso nos recuerda algo importante. La relación entre humanos y animales nunca ha sido únicamente biológica, también ha sido simbólica. Los animales trabajaban junto a las personas, pero además ocupaban espacio en la imaginación colectiva, en refranes, en supersticiones, en cuentos, en pinturas, en tradiciones rurales, y quizás por eso relatos como Los músicos de Bremen siguen funcionando 2 siglos después, porque aunque el mundo haya cambiado, seguimos reconociendo en esos animales algo cercano, algo que habla de convivencia, de utilidad, de envejecimiento y también de adaptación. La escena más recordada del cuento suele ser la de los animales entrando en la casa de los ladrones. El burro rebuzna, el perro ladra, el gato maulla y el gallo canta. Todo ocurre de forma caótica, casi cómica, y sin embargo, el verdadero corazón de la historia probablemente está en otro lugar, porque a los músicos de Bremen no habla realmente de música, habla de animales que han dejado de ser útiles. Y eso convierte al cuento en algo mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Los 4 animales comparten el mismo problema. Han envejecido. Ya no cargan igual, ya no cazan igual, ya no controlan plagas igual, ya no sirven igual. Y eso refleja una realidad histórica bastante dura. Durante siglos, la supervivencia de muchas familias dependía directamente del rendimiento de los animales domésticos. Mantener un animal suponía invertir alimento, espacio y recursos limitados. Cuando el animal dejaba de cumplir su función, aparecía una pregunta incómoda. ¿Qué hacer con él? El cuento transforma esa realidad en una aventura, pero el punto de partida sigue siendo profundamente real. Y precisamente ahí es donde resulta interesante observar cuánto ha cambiado nuestra relación con los animales. Porque hoy, en muchas partes del mundo, la medicina veterinaria ya no se centra únicamente en mantener la capacidad productiva o funcional del animal. También habla de bienestar, de calidad de vida, de manejo del dolor, de envejecimiento digno, de cuidados geriátricos, de adaptación del entorno y de vínculo emocional. Conceptos que habrían sido difíciles de imaginar en la sociedad rural en la que nacieron estos relatos. Y eso no significa idealizar el presente y demonizar el pasado. Simplemente significa que la relación humano-animal evoluciona con la sociedad. En el mundo rural tradicional,
Los animales formaban parte de la supervivencia económica cotidiana. Hoy, además de eso, muchas personas establecen vínculos emocionales profundos con ellos. La mirada cambia y con ella cambia también la manera de cuidarlos. Pero el cuento introduce otra idea todavía más interesante. Los animales sobreviven no porque recuperen la juventud, sino porque cooperan. El burro sigue siendo fuerte, el perro sigue alertando, el gato sigue siendo ágil y el gallo sigue vigilando. Individualmente han perdido capacidades, pero juntos encuentran otra forma de seguir adelante. Y quizá ahí reside la razón por la que esta historia sigue funcionando 200 años después, porque en el fondo no habla solo de animales, habla también de algo profundamente humano, el miedo a quedarse atrás cuando cambian las capacidades, la edad o el papel que uno ocupa en el mundo. Pero en lugar de construir una tragedia, el cuento propone otra salida: adaptarse, cambiar de lugar, encontrar nuevas formas de utilidad, seguir existiendo más allá de aquello para lo que uno había sido definido. Y eso resulta sorprendentemente moderno para un relato tradicional del siglo XIX. Además, hay un detalle importante: los animales nunca llegan realmente a Bremen. Ese objetivo inicial desaparece por el camino. Y eso cambia completamente el sentido del cuento, porque la historia deja de tratar sobre alcanzar un lugar y empieza a tratar sobre encontrar un espacio donde poder vivir sin ser prescindidos. La casa que ocupan no representa riqueza ni triunfo heroico, representa estabilidad, descanso, seguridad, continuidad, algo extremadamente valioso tanto para humanos como para animales. Y quizás por eso el final del cuento resulta tan extraño y tan hermoso al mismo tiempo. Los 4 animales simplemente se quedan allí, sin gloria, sin recompensa espectacular, sin volver a ser jóvenes, solo viviendo. A veces olvidamos hasta qué punto los animales han acompañado la historia humana, no solo como símbolos, no solo como compañía, no solo como alimento, también como trabajadores sigilosos de la vida cotidiana. Transportaron mercancías, vigilaron hogares, protegieron cosechas, ayudaron en la caza, marcaron el ritmo de los días, y durante siglos millones de personas convivieron con ellos no desde la distancia, sino desde la dependencia mutua. Quizás por eso, cuentos como Los músicos de Bremen siguen funcionando hoy, porque detrás de la fantasía todavía reconocemos algo profundamente real. Reconocemos el desgaste, la vejez, la pérdida de capacidades, la necesidad de adaptarse y también la búsqueda de un lugar donde seguir teniendo valor. Pero hay algo más. El cuento no convierte a los animales en héroes extraordinarios, no les devuelve la juventud, no elimina sus limitaciones, simplemente les permite continuar, y eso hace que la historia resulte sorprendentemente humana. Desde la mirada veterinaria, además, el relato deja otra reflexión interesante. Nuestra forma de cuidar animales siempre ha estado ligada a cómo los entendemos como sociedad. Cuando eran vistos principalmente como fuerza de trabajo, los cuidados estaban orientados a mantener su función. Hoy hablamos también de bienestar, dolor, envejecimiento y calidad de vida. La medicina veterinaria moderna no solo trata enfermedades, también refleja cómo ha evolucionado nuestra relación con los animales. Y quizá esa sea una de las razones por las que este cuento todavía merece ser leído 2 siglos después. Porque aunque el mundo haya cambiado, seguimos haciéndonos preguntas parecidas. ¿Qué significa ser útil? ¿Cómo convivimos con otros seres vivos? ¿Y qué responsabilidad tenemos hacia ellos cuando envejecen o se vuelven vulnerables? Los músicos de Bremen nunca llegaron realmente a Bremen, pero quizá eso no era lo importante. Lo importante era encontrar un lugar donde dejar de huir.
Hasta aquí Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero de la Universidad de León para Cultura Plus, con el que descubrirás que el arte también puede acercarte a la veterinaria y la ciencia.